Hola, lo que les estoy mostrando es, entre comillas, una línea de tiempo que está relacionando tres escenarios. El primero, que van a ver arriba, en donde hay hitos de tiempo que aparece como contexto. El de la mitad, que es el eje sobre el que se va a dar la relación epistemología, empirismo y antropología. Y el tercero, como una dimensión permanente, digamos, que no se puede quitar nunca de la línea del tiempo, que es el conocimiento. Como les he dicho, inconmensurable, infinito y demás. Además, esto está dividido en cuatro partes, que digamos que serían como la división histórica. La primera, que es antes de 1690. La segunda, que es, entre comillas, el siglo de las luces, que es el siglo XVIII. La tercera, que es el siglo XIX. Y la última, que es el siglo XX. Ya les explico por qué. Nada, me toca devolverme a Platón de nuevo para decirles que lo que hace es dividir el mundo académico en dos bandos, digamos, los realistas, que eran los que pensaban más en las ideas, y los que él llamó de las apariencias, que más adelante serían los que llamaron representacionistas, o de donde salió el empirismo, ¿vale? Yo acá les dejo, digamos, una incógnita grande, y es, claro, Platón divide el mundo académico occidental en dos, pero ¿qué pasaba con esas otras epistemologías y epistemes que se estaban dando desde la antigüedad, ¿no? Pongo algunos ejemplos como India, China, los celtas, el Abya Yala, que es la Gran América, todos los pueblos indígenas de América, pues han venido produciendo conocimiento y han venido sistematizándolo con estrategias particulares que no están reconocidas, digamos, dentro de esta división y dentro de esta línea de tiempo que se van a encontrar acá, porque esta línea del tiempo pues es muy occidental, obedece a la creación de la antropología como una disciplina. Entonces, nada, en la primera parte vamos a tener todo lo previo a John Locke, y es cuando aparece el método. ¿Qué pasa cuando aparece el método? Piensen en el contexto. Dos fechas fundamentales que no se nos pueden olvidar: 1453, cae Constantinopla, se cierran las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, y empieza a haber un estrépito, ¿no? Una búsqueda incesante de nuevas rutas comerciales. Esa búsqueda se hace por tierra, pero sobre todo por agua, navegación. Entonces vamos a ver la relación profundísima que hay entre navegación y astrología como una de las ciencias bases, pues para todo esto que pasó con la antropología luego. Otra fecha fundamental, 1492, la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. Esa, digamos, este hito, ambos hitos históricos son fundamentales para entender este debate. ¿Este debate cuál es? Recuérdenlo siempre: el debate de la epistemología, la separación del empirismo y del positivismo, que en un principio se llamó realismo. ¿Qué es lo real? Eso que es lo real es lo que deviene de Platón, lo que está por fuera de las ideas. Entonces tengo dos símbolos: uno, el mundo del pensamiento, el mundo de las ideas, situando a la realidad como centro, a lo que está afuera del sujeto, ¿sí? Pongo la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico porque resulta fundamental para los paradigmas de este movimiento, ¿sí? Todos los paradigmas que empiezan a emerger en este ciclo, en contraposición y en un debate constante en un mundo de ideas en el que el centro es el individuo, el sujeto. Entonces aparece esta idea de separar el objeto del sujeto, y la primera, digamos, noción de método. El método muy asociado a necesidades de ordenamiento y expansión de las finanzas de ciudades como Florencia, los florentinos, su navegación, el hecho de que ellos hayan recuperado todos los textos griegos, y digamos que un hito clave para entender es este hecho de situar al sujeto en el centro de los debates epistémicos y de construcción de pensamiento es Da Vinci. No se les olvide nunca esta pintura de Da Vinci: el hombre, 8 extremidades, centro del mundo, y todo, digamos, como dejándole o poniendo al sujeto una gran carga, una gran responsabilidad, que sale del sujeto después.
la razón, pero devolvámonos. Antes, en este escenario de debate, nos vamos a encontrar con dos cosas importantes. Una, los grandes pensadores no han logrado salir de la cuna de la iglesia. La producción de pensamiento sigue siendo eclesiástica. Por ejemplo, Nicolás Copérnico era un teólogo, era no cura, sino seminarista, era de una orden. Y muchos de los pensadores que empiezan a darle cuerpo a este debate, les pongo un ejemplo, Santo Tomás de Aquino, hacen parte de la iglesia. Esa ruptura entre la iglesia y la ciencia como un cuerpo aparte se va a dar hasta después, hasta el siglo de las luces. Por ahora, aquí permanece la iglesia. Y pongo como ciencias bases la astrología fundamental y lo pongo grande por la relación que tiene con la navegación. Estamos en el mundo de los barcos y los barcos necesitan un método para poder navegar. No es nuevo, llevan navegando miles de años, pero nada, la astrología es ese escenario en el que se permite sistematizar el conocimiento que hay sobre las estrellas en su relación con la navegación, con las rutas, con... Nada, yo no conozco mucho ese tema, pero se me viene a la cabeza el astrolabio de Hipatía, ¿sí? Instrumentos hechos para lograr dominar ese gran territorio que es el mar. Y asociados a la astrología, ustedes van a ver que los primeros pensadores son identificados como matemáticos, físicos, filósofos y teólogos, como ya les he dicho. Que, digamos, que sujetos son importantes de este momento histórico. Nicolás Copérnico, aquí ven la fecha, 1473-1543, Galileo Galilei, 1563-1642, Isaac Newton, 1643-1727. Recuerden que a Copérnico y a Galilei los juzgó la Santa Inquisición. Entonces verán, recuerden en ese momento histórico el pulso entre la iglesia y la ciencia, o más que la ciencia, estos movimientos de pensamiento que se están dando por fuera de lo eclesiástico que terminan siendo juzgados, ¿no? Importantísimo de acá, Isaac Newton. ¿Por qué? Pues todos son fundamentales, pero Isaac Newton nos da un hito que se va a mantener luego a lo largo de toda la línea del tiempo. Isaac Newton crea las leyes de la física mecánica. La primera, la segunda, la tercera ley. Entonces, eso va a pasar aquí. Y vamos a ver que se van a mantener en la historia dos colores atravesados. El color naranja, que es lo que vamos a asociar con positivismo, y el color amarillo, que es lo que vamos a asociar con empirismo. ¿Listo? Antes de pasar a color naranja y color amarillo, vamos a sentar aquí un precedente. Recuerden que esto que está aquí se va a materializar luego en lo naranja. Llegamos al siglo de las luces y aparece la razón. ¿Invención de quién? De René. Descartes es muy importante porque, claro, aquí, antes de 1690, ya había aparecido la noción de método. Las discusiones eran muy filosóficas, pero no existía aún, digamos, una guía para sistematizar el conocimiento. ¿Qué hace Descartes? Descartes, uno, se inventa el plano cartesiano, que es fundamental para la ruptura epistémica que se da en este momento, y dos, desarrolla el discurso del método. Y en el discurso del método hay una primera noción de cientificidad, de organizar la información de acuerdo a un formato y un orden riguroso específico que le permitiría al investigador, en ese momento al científico pensador, comprobar que tenía la verdad o que tenía la razón. Descartes está, digamos, en rosado, más asociado a lo naranja, más asociado a la razón, al pensamiento positivista, y está John Locke en amarillo. ¿Por qué? Porque John Locke va a ser un hito fundamental para la creación luego de las disciplinas como la antropología, ¿sí? Ellos le llamaron en su momento las ciencias de la conducta. ¿Qué pasa con Locke? Locke es un empirista. Es un empirista que logra identificar en el campo, digamos, del conocimiento general una premisa, y es que existe una relación entre los medios condicionantes y los pensamientos y acciones humanas. ¿Qué quiere decir? Él ya no se está preguntando por las estrellas y cómo navegar, ¿sí? O por cómo
por qué se cayó la manzana en el caso de Isaac, ¿no? Él se está preguntando por la relación que tienen las sociedades con ese medio que él llama condicionante. Es decir, uno puede identificar en la publicación de Locke una noción ya de cultura. Entonces va a aparecer como un eje transversal esta línea punteada rosada, 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 que se va a mantener, digamos, en las convenciones y en la línea general como un eje transversal, que es la idea de la cultura. La idea de la cultura es fundamental para el nacimiento de la antropología como una ciencia. La transversalizo porque antes de haber antropología ya habían nociones de cultura, uno, y dos, ya habían teorías de la cultura. Y es de las teorías y del seno de las teorías de la cultura que emerge la disciplinarización de nuestro oficio. Entonces, ¿qué pasa acá? Locke dice que, se los voy a leer para no tirármelo, los filósofos de la Ilustración eran capaces de identificar el dominio sociocultural como un campo específico de estudio, caracterizado distintivamente humana, de conducta determinada. Mejor dicho, lograban caracterizar, digamos, un universo de relaciones humanas referidas a la conducta, y la conducta estaba culturalmente determinada. Es decir, ya estamos hablando de cultura, no del concepto de cultura como tal, porque el concepto de cultura aparece en el siglo XIX en Alemania, Kultur, está ahí abajo, pero ya se estaba hablando de nociones parecidas a la cultura. Además decía que había razones epistemológicas y filosóficas para pensar que los fenómenos socioculturales constituían un dominio legítimo de estudio científico. La Ilustración, 100 años antes de Darwin, adelantó ideas relativas a la naturaleza y a la dirección de la evolución socioecológica. Entonces estamos diciendo que en el siglo de las luces, en donde aparentemente el conocimiento aún es general y donde hay ciencias generales como la epistemología, ya aparecen digamos, distinciones de los campos del conocimiento, y empezamos a situar esta idea de la relación medios condicionantes y pensamientos humanos, que sería la base después para formar las ciencias de la conducta, como ya les dije, específicamente la psicología, la sociología y la antropología. De aquí es importante rescatar que, digamos que son 100 años de producción científica hasta la Revolución Francesa, porque después de la Revolución Francesa la filosofía empieza a producir además otros contenidos. Está Voltaire, está Rousseau, está todos los filósofos que empiezan a hablar de la república, de la democracia, todas estas ideas políticas que terminan por cambiar el mundo europeo, ¿no? Entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Estamos hablando de que antes, hasta aquí, la iglesia tenía poder, la iglesia seguía mezclada con los reyes, eran monarquías, y en el caso, por ejemplo, de España era clarísima la relación del Vaticano con la monarquía. En el caso de Francia e Inglaterra, pues ya había pasado Lutero, ya en teoría se había separado la iglesia de la monarquía, pero el poder era absoluto, ¿no? Era absoluto, y pues no había una distinción tan clara de lo que no era conocimiento y no era poder católico. Con la Revolución Francesa, ese hito digamos, lo quiebra y vuelve a haber una ruptura, que es la que nos permite el paso al siglo XIX. En esta transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX pongo a Comte. ¿Por qué? Comte, en teoría, o como lo ha mencionado la historia, es el creador del positivismo, de la filosofía positivista, era un filósofo. Y pues este video es sobre el empirismo, pero es fundamental que entiendan que el empirismo en la antropología y la creación de la antropología misma no se da en un campo aislado del positivismo. Son ideas que devienen de Platón y que atraviesan la historia de manera transversal, vienen contrapunteándose. Entonces aquí tenemos en un lado a Locke, en este lado Descartes, aquí tenemos a Comte, y dentro del escenario de lo nomotético, que es lo que digamos, las ideas más relacionadas al positivismo, en ese escenario del nomotético es que emergen las teorías de la cultura del siglo XIX. ¿A qué me refiero con escenario nomotético? Resulta que, ¿qué pasa en el siglo XIX? Tenemos las independencias de América. Tenemos la guerra de secesión en Estados Unidos, que
genera, digamos, un hito fundamental y es la abolición de la esclavitud. Y tenemos la revolución industrial. Esos tres hitos en el mundo, en el nuevo mundo, es decir, todo lo que es América, pero también todo lo que es Europa después de conocer América, genera un quiebre. Los sistemas productivos están, digamos, reformándose y aparece en el centro del mundo Inglaterra. Aquí teníamos como centro del mundo, antes de esto, a Constantinopla, luego de esto a España, ahora tenemos como centro del mundo Inglaterra. ¿Y qué hace Inglaterra? Expandirse, expandirse, ¿por qué? Porque le interesa comerciar, ¿sí? Es una expansión de índole comercial, pero tiene a la mano la dominación de la tecnología, por eso pongo aquí la revolución industrial, la máquina, la dominación del vapor. Esto va a ser fundamental para, uno, la expansión de Inglaterra, pero dos, para la construcción de las disciplinas. ¿Por qué? Porque con la aparición de la revolución industrial aparece la especialización del trabajo y con la especialización del trabajo empiezan a haber campos específicos de conocimiento que antes se abordaban de manera general. Necesitamos entender cosas específicas como esta otra edad que estamos dominando los ingleses en India, en todo el sudeste asiático, como las nuevas colonias francesas y holandesas que se empiezan a dar en África, y es en ese seno que aparecen las ciencias, ¿no? Las ciencias sociales, ciencias entre comillas gigantes, porque en ese momento todavía no hay un método que las respalde. Una idea, más bien en vez de método hay un afán de lo nomotético, un afán por en teoría tener un método, el discurso del método sigue como en el espíritu de la gente, de los pensadores, pero no existe el método como tal. Entonces, nada, lo nomotético se refiere a este pensamiento que hoy nosotros llamamos deductivo. Y es ese pensamiento que parte de lo general del concepto para abordar la realidad, parte de lo grande para abordar lo pequeñito. Y tiende a generalizar. ¿Qué le interesa a un pensador nomotético? ¿Qué le interesa a un pensador como Comte? Descubrir la ley que subyace a la realidad para poder describirla y luego digamos, hallar una verdad. Todos los pensadores nomotéticos apuntaban a construir leyes, apuntaban a construir generalidades, a construir teorías, ¿sí? Pero está aquí en contrapunteo este hilito amarillo, que es aquí se los pongo, lo ideográfico, y es todo lo que deviene del empirismo. Locke, por ejemplo, decía que la humanidad, las sociedades eran un gabinete vacío. Las personas nacían con un cerebro en blanco y las culturas, las sociedades particulares imprimían en ese cerebro en blanco ideas, nociones, educaban, ellos utilizaban un término en ese momento que era enculturaban, ¿sí? El cerebro está en blanco, ¿qué hace la sociedad? Lo llena de cultura. Y ellos creían que todo ese proceso, digamos, del conocimiento y de imprimir el conocimiento en el cerebro pasaba por los sentidos, pasaba por el olfato, por la vista, era un tema de experiencia. Este hilo se mantiene aún durante el siglo XIX, aunque no es tan claro, ¿sí? En el siglo XIX hay un afán muy grande por descubrir la teoría, por descubrir la norma, por descubrir la ley. Entonces, digamos que lo nomotético se desdibuja un poco acá y vuelve a aparecer con la etnografía, que eso se da en esta bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, por ahora en el siglo XIX tenemos un ambiente de ley, un ambiente de teoría, ¿sí? Unas teorías de la cultura que buscan explicar esta otredad. ¿Cuál la otredad? La que están descubriendo los europeos con las nuevas colonias. Y en el marco de esas teorías de la cultura aparece lo que ya hemos visto en clase, que son unas corrientes específicas, el evolucionismo y el difusionismo. Recordar siempre el evolucionismo y el difusionismo, que fueron corrientes que pretendieron generalizar, hacer una teoría general de la cultura. ¿Desde dónde? Desde el sillón, desde el escritorio. Estamos hablando de etnólogos, de gente que no iba a campo, sino que a partir de fuentes como diarios de viaje, diarios de evangelizadores, cruzaban información, triangulaban la información y generaban listados de rasgos para poder homogenizar culturas.
básicamente, entre comillas culturas, porque ustedes saben que a mí ese concepto no me gusta, pero sí pueblos. Entonces recordar siempre el evolucionismo, los estadios, un crecimiento unilineal, una sola dirección por la que pasarían todos los pueblos del mundo, tres estadios: salvajismo, barbarie, civilización. Todos los pueblos del mundo deberían pasar por esos tres estadios según los evolucionistas. Y las listas de rasgos que les estoy diciendo definirían si hacen parte del salvajismo, si hacen parte de la barbarie o de la civilización. Logran ellos llamar civilizados a las personas que ya tenían democracia y tenían república. Las personas que lograban dominar la escritura, por ejemplo, eran civilizadas. Las que no, no lo eran. Y pues lo hacían desde el sillón. Además de esto pasaba en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Y en paralelo, digamos, a finales del siglo XIX estaba el Anual de Sociología, que es la escuela de la que emerge luego el estructuralismo francés. Eso lo van a ver el próximo semestre. Pero el Anual de Sociología es muy importante para la formación de la Escuela Social Británica, que es una escuela que tendrá lugar más en el siglo XX que en el siglo XIX, pero que empieza a salir del siglo XIX. ¿Qué pasa? Tenemos una protoantropología. ¿Sí? Una protoantropología de gente que no es antropóloga. Estamos hablando de que en el evolucionismo tenemos a Fraser, a Taylor, a Morgan. Ninguno es antropólogo, todos son físicos, todos son matemáticos, todos son historiadores, abogados. Los difusionistas en general eran arqueólogos y digamos que aparece en el escenario de Inglaterra la Escuela Social Británica, que tampoco son antropólogos, ¿sí? También son físicos, matemáticos, y en Estados Unidos aparece Franz Boas con el particularismo histórico. Recordemos que Boas también es físico y matemático. ¿Qué pasa? Aquí hay una bisagra. Aquí la ruptura, ¿cuál es? La formación de la antropología como una disciplina, ¿sí? Y para que eso pase, tenemos que, antes de que hayan universidades y carreras y currículos y pensums de antropología, se dan unas formaciones de sociedades. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, también en Italia se empiezan a crear sociedades de antropología y sociedades de etnología en donde se debaten, digamos, los problemas culturales del momento, de la coyuntura. ¿Cuál coyuntura? Pues la expansión de Inglaterra por todo el mundo, ¿sí? Están conociendo a lo loco otredades que no tenían en su mapa antes, a pesar de que lleváramos mucho tiempo navegando y en conexión. Entonces, antes de pasar por, digamos, por la academia y por el método, pilas con esto, hay una formación, digamos, de sociedades que fijan un interés, que ¿cuál es? Pues el interés de describir la teoría de la cultura. Pero hasta este momento la teoría de la cultura, que es evolucionista y que es difusionista, es muy flojita. En términos de método, es muy flojita y responde a lo nomotético, al positivismo, aunque un positivismo muy flojo. Es la intención de la norma, pero sin el método. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece en este momento? Una ruptura metodológica fundamental que se da entre el siglo XIX y el siglo XX, que es la aparición de la etnografía. ¿Quién habla primero de etnografía? Franz Boas, con su particularismo histórico, ¿sí? Antes de Malinowski fue Franz. Franz sentó las bases de la etnografía y del diario de campo. ¿Qué hizo? Empezó a criticar. El particularismo histórico surge principalmente como una escuela que critica el evolucionismo y que critica el difusionismo, que les dice, no, ustedes tienen un afán muy grande por la norma y ese afán por la norma les está haciendo descuidar lo particular, lo práctico, lo que tiene en sí el conocimiento. Eso es lo que se llama pensamiento ideográfico, que es el pensamiento ideográfico que viene de atrás con John Locke. Él lo recupera a finales del siglo XIX en Estados Unidos y dice, nosotros tenemos que tener la capacidad de ir a campo y conocer los hechos particulares que se dan en nichos particulares, porque no todos los pueblos transitan por los mismos estadios, todos tienen nichos históricos particulares y es allí donde está la realidad, hay que ir a describirla. Y se inventa, pues no se inventa, pero coge el término, el concepto de etnografía y lo vincula para romper con la etnología que viene de atrás sin método. En paralelo, aparece en el seno del funcionalismo de la Escuela Social Británica Bronislaw Malinowski y también Radcliffe Brown y todos los que fueron estudiantes de Fraser, que terminan yéndose a las Antillas porque pues están estudiando
pero como ya lo hemos hablado, se da la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y el pobre Bronislao queda por allá atrapado y eso hace que afine mucho el método etnográfico. Es Bronislao quien termina delimitando el diario de campo como una herramienta metodológica, ni siquiera como técnica, sino que el diario mismo es el método. Si uno lleva un diario de campo, digamos, como lo propone Bronislao o como lo propuso en su momento Franz, tendría en sí ya una recopilación de datos organizada que le permitiría describir, acercar, representar esa otredad. Esa ruptura es metodológica porque el diario en sí mismo es metódico y sienta las bases de la escritura como herramienta de la descripción. ¿De la descripción de qué? De lo que se aprehende con los sentidos. En la etnografía vamos a usar la vista, vamos a usar el olfato, los gustos, vamos a usar el oído, porque es a través de la experiencia que nos acercamos a esa otra edad. Y todo eso que aprendemos a través de los sentidos lo aterrizamos a través de la escritura. ¿En dónde? En el diario de campo, ¿sí? El diario de campo aquí aparece como método de la antropología. Recuerden que en ese momento está, pues como tenemos todo este escenario de lo nomotético y la formación de las disciplinas, hay una puja muy grande entre sociólogos, antropólogos, historiadores, geógrafos, porque todos están inventando las disciplinas. Antes ninguna disciplina existía, ni siquiera la biología. Había medicina, había ciencia natural, había botánica, había, ¿cómo es que se llama eso del cuerpo? Fisiología, pero no existían como tal las ciencias. Aquí aparece ya la disciplinarización y por eso ese afán tan grande de encontrar el método particular de cada disciplina. Eso nos va a llevar a un problema muy grande y es que nosotros ponemos aquí, yo pongo en amarillo a Bronislaw Malinowski por la aparición de la etnografía, digamos, ¿sí? Y eso me llevaría a que es ideográfico, pero Bronislaw Malinowski hace parte del seno del funcionalismo y el funcionalismo, ¿qué hace? Pues generar una corriente ¿para qué? Para teorizar la cultura. ¿A través de qué? Del concepto de función. Entonces, toda la etnografía que termina produciendo Bronislaw se va como insumo para que el funcionalismo demuestre su teoría, ¿sí? Su teoría de explicación del mundo. Mientras que con Boas no pasa eso. Con Boas lo que pasa es que termina particularizando tanto el estudio que la crítica fundamental que le hacen es que nunca hizo ciencia. Le decían, mira, tú tienes un montón de datos particulares, tienes un montón de información, pero no nos estás diciendo nada. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué quiere decir esto? Que ya hemos llegado al siglo XX y aún no tenemos claro el debate entre pensamiento inductivo y pensamiento deductivo para la antropología. No es claro, ¿sí? Eso no es claro. ¿Qué tenemos? Tenemos una lista de pensadores, que es toda la antropología estadounidense que tiene vigencia hasta los años 50. Si ustedes los leen a ellos, se van a dar cuenta que todos hacen uso del diario de campo. Y tenemos también toda la herencia de la Escuela Social Británica que tiene vigencia en Inglaterra hasta los años 70. Todo el siglo XX es un siglo de tránsito. Tenemos la Primera Guerra Mundial, luego la carrera armamentista, que genera esto, ciencia, producción de ciencia a la lata, y tenemos la aparición de la informática desde los 40. ¿Qué pasa con la aparición de la informática? Que sienta la noción de redes, y la noción de redes pone en crisis al siglo XX, ¿sí? Porque es la noción de la conexión. Esta noción que viene de la informática es la que va a poner en crisis esta discusión, porque yo les digo hoy, ¿nos interesa o no nos interesa saber la relación directa que tiene la antropología con el empirismo? Yo siento que eso en este momento no es central para el debate, ¿sí? Se ha desvirtuado la idea de sujeto-objeto. Estamos en la transición del siglo XX al siglo XXI y solo tenemos preguntas. ¿Cuál es nuestro método? ¿Nos interesa describir a la otredad como si fuera un objeto de estudio? Solo hay preguntas. ¿Para qué vamos a utilizar la etnografía? ¿Para construir teoría? ¿Para describir lo particular? Entonces, lo que les quiero dejar con este video es que este debate que sienta Platón entre apariencia y realidad aún se mantiene
en la transición del siglo XX al siglo XXI. Nosotros, uno, no tenemos claro qué es apariencia, dos, no tenemos claro qué es realidad, ¿sí? Nos hemos dado cuenta, nos han comprobado científicamente que efectivamente los sentidos nos engañan. No podemos ver trazas de color, no podemos ver los rayos UV, no podemos ver rayos X, ¿sí? Como lo hacen otros animales. Nos engañan los sentidos en teoría en ese sentido, pero tampoco podemos confiar en las categorías que han sido creadas, porque recuerden que todas las categorías y conceptos académicos y científicos que han sido creados en el siglo XIX y en el siglo XX han respondido a una coyuntura política, siempre. Siempre. Entonces, esa gran pregunta sobre la verdad sigue siendo pues una pregunta, no la hemos resuelto. ¿Qué tenemos? Herramientas, tenemos nuestros sentidos, tenemos la etnografía, tenemos la escritura y tenemos un campo de conocimiento infinito e inconmensurable que no para, que sigue siendo infinito, que se sigue mordiendo la cola, que se sigue reproduciendo a manera de fractal, a manera de caleidoscopio, nunca se les olvide eso. Y estamos nosotros ahí sin entender muy bien cuál es nuestro papel y cuál es nuestra relación con toda esta complejidad. Yo creo que eso es todo. Si hay preguntas, las resolvemos en clase. Un abrazo.